Hola, bienvenidos al módulo 2, Conoce los indicadores que medimos. En este video estaré respondiendo a las preguntas: ¿qué necesitas para contar con un segmento de F+? ¿Qué indicadores componen tu puntaje operacional? ¿Cómo se calculan y cuál es la meta de cada uno? ¿Cómo lograr estar en el segmento de 5 estrellas? Y veremos un ejemplo del cálculo. ¿Qué pasa si tengo ambas modalidades logísticas? Y finalmente, algunos ejemplos de las incidencias atribuibles a ti como seller. ¿Qué necesitas para contar con un segmento de F+? Primero, cumplir con 10 ventas y al menos 30 días de operación. El periodo de tiempo dependerá de tus ventas en los últimos 30 días. Si alcanzas o superas 10 ventas, evaluaremos tu reputación según la experiencia de esos 30 días. Si tienes menos de 10 ventas, la evaluación será según los últimos 180 días. Ten en cuenta que actualizamos tu puntaje diariamente de acuerdo a los criterios anteriores. Independiente de que tengas o no un segmento de F+, contarás con el detalle de cumplimiento de tus indicadores en Falabella Seller Center. ¿Qué indicadores componen mi puntaje operacional? ¿Cómo se calculan y cuál es la meta? Los 3 indicadores son envíos a tiempo, cancelaciones y reclamos de clientes. Envíos a tiempo mide las entregas que haces dentro del tiempo límite de despacho, con una meta del 95%. Si vamos al detalle de la fórmula, medimos el número de unidades o ítems despachados antes de la fecha límite de despacho sobre el total de unidades prometidos hasta la fecha límite de despacho. Y eso lo multiplicamos por 100 para tener el porcentaje del indicador. Luego en cancelaciones, medimos las cancelaciones que se generen de tus órdenes por motivos atribuibles a ti como seller, con una meta bajo del 1.5%. Y la fórmula para llegar a obtener este porcentaje es el número de unidades canceladas atribuibles al seller dividido el total de unidades prometidos hasta la fecha límite de despacho, multiplicado por 100. Y finalmente el indicador de reclamos de clientes es el porcentaje de reclamos que reciben tus órdenes por motivos atribuibles a ti como seller, con una meta del 2%. La fórmula de este indicador es el total de reclamos de clientes atribuibles a ti como seller dividido el total de órdenes generadas por 100. ¿Cómo lograr estar en el segmento de 5 estrellas? Como lo vemos en la tabla, logrando la meta de cada uno de estos indicadores. Sin embargo, cada indicador tiene su peso asociado, el cual al multiplicar el desempeño que tengan en cada uno de los indicadores por el peso asociado, les va a generar un puntaje que al sumarlo es lo que les ubica en un segmento, les da el puntaje operacional final y de esta manera lo podrán ver resumido en un segmento, sea 2, 3, 4 o 5 estrellas, que ahora más adelante lo veremos en un ejemplo. Listo, vamos al ejemplo en particular. Si por ejemplo despachaste a tiempo 143 unidades o ítems dentro de la fecha límite de despacho, de las 150 unidades que tenías prometidas hasta la fecha límite de despacho, obtienes un 95%, es decir, dividimos 143 sobre el total que es 150, eso nos da 95%. Este 95, como lo veíamos en la tabla anterior, equivale a un puntaje de 5. Ese 5 lo multiplicamos por el peso que tiene este indicador en particular, que es del 55%, y nos da un resultado de 2,75. Luego pasamos a cancelaciones. Si por ejemplo tuviste 5 unidades canceladas por motivos atribuibles a ti como seller, a tu operación, de las 155 unidades que tenías prometidas hasta la fecha límite de despacho, eso obtienes un 3,2%, que es el resultado de la división de 5 cancelaciones sobre las 155 unidades prometidas. Eso es lo que nos da como resultado 3,2 y esto nos da un puntaje de 4 según la tabla anterior. Al multiplicar ese puntaje de 4 por el peso del indicador, que es del 25%, nos da un resultado de 1. Y luego, en el caso de reclamos, si por ejemplo tuviste 2 reclamos de las 155 órdenes generadas, obtienes 1,3%, es decir, las 2 cancelaciones sobre las 155.
eh, las 155 órdenes generadas. Esto nos da un puntaje de 1.3 y al verlo en la equivalencia de la tabla nos ubica o nos da un puntaje de 5. Este 5 lo multiplicamos por el peso del indicador, que es del 20%, y nos da un resultado de 1. Al sumar estos tres resultados de cada indicador, es decir, 2,75 más 1 más 1, nos da 4,75. Y este puntaje operacional es lo que nos ubica en el segmento de 5 estrellas. De 4,5 hacia arriba se hace la ponderación y sería un seller considerado 5 estrellas. ¿Qué pasa si tengo ambas modalidades logísticas? Fulfillment by Seller y Fulfillment by Falabella. Veamos un ejemplo. En el caso de Fulfillment by Seller, que es la entrega al operador logístico, y Fulfillment by Falabella es cuando los productos están en el centro de distribución de Falabella. Considerando las siguientes cantidades de ítems o unidades como ejemplo. Número de ítems entregados a tiempo, bajo la modalidad de Fulfillment by Seller, 43, y bajo la modalidad de Fulfillment by Falabella, 100 ítems. Luego, total de ítems prometidos hasta la fecha límite de despacho, 50 en by Seller, 100 en Fulfillment by Falabella. Número de ítems cancelados, 3 ítems cancelados en la modalidad de Fulfillment by Seller, 4 ítems cancelados en la modalidad de Fulfillment by Falabella. Número de órdenes generadas, 160 órdenes. Total de reclamos de clientes, 2. Ahora, con esos números hacemos el ejercicio de sumar los resultados de envíos a tiempo, cancelaciones y reclamos para ver cómo llegamos a obtener las 5 estrellas. Entonces, hacemos la misma fórmula, la misma división. En el caso de envíos a tiempo, número de unidades o de ítems despachados antes de la fecha límite de despacho dividido el total de unidades prometidas hasta la fecha límite de despacho, es decir, 143 dividido 150, lo que nos da 95%. Este 95% equivale a un puntaje de 5 y ese 5 lo multiplicamos por el 55%, que es el peso del indicador, y nos da 2,75. Luego en cancelaciones, recordemos que la fórmula es número de unidades canceladas atribuibles al seller dividido el total de unidades prometidas hasta la fecha límite de despacho. En este caso, para este ejemplo en particular, serían 3 cancelaciones sobre 150, porque no se consideran las cancelaciones bajo la modalidad de Fulfillment by Falabella, porque ya esto hace parte de la responsabilidad de Falabella al estar los productos dentro de su centro de distribución. Es por eso que cuando se opera con la modalidad de Fulfillment by Falabella deben estar muy pendientes de cuidar su indicador de reclamos de clientes, ya que el envíos a tiempo y cancelaciones pasan a ser una responsabilidad de Falabella. Continuando con el ejemplo, esto nos arroja un 2%, lo cual equivale a un puntaje de 4, y el 4 lo multiplicamos por el peso del indicador de cancelaciones, que es del 25%, y nos da 1. Finalizamos con el indicador de reclamos de clientes. Recordemos que teníamos 2 reclamos de clientes y eso lo dividimos sobre el total de órdenes generadas, que fueron 160, el cual nos da 1,3%. Nos arroja un puntaje de 5 y ese 5 lo multiplicamos por el peso del indicador, que es del 20%, y obtenemos un resultado de 1. Al sumar los 3 resultados sería 2,75 más 1 más 1 nos da 4,75 como puntaje operacional, es decir que esto sería un caso para un seller 5 estrellas. Ahora veamos algunos ejemplos de las incidencias atribuibles a ti como seller. En el caso de cancelaciones, se consideran motivos atribuibles al seller cuando hay una cancelación por un producto sin stock o cuando hay una cancelación por retraso en la entrega. Y en el caso del indicador de reclamos de clientes, aquí veremos algunos ejemplos de referencia. Por ejemplo, productos con falla de funcionamiento, producto incompleto, producto no original, producto en mal estado. Son algunos de los ejemplos de los motivos que se pueden considerar como atribuibles a la operación del seller.